amigos latinoamericanos, adversarios de toda dictadura y compatriotas venezolanos. Continúo con la anterior exposición sobre las cárceles de Pérez Jiménez en Venezuela y lo hago tomándome un café El Peñón, café venezolano, y como recordar es vivir, recuerdo que los presos en el Obispo nos quejábamos de la comida que nos hacía suministrar el general Pérez Jiménez. Era una comida que consistía en caraotas, los porotos negros de algunos países latinos o las habichuelas dominicanas, carne esmechada, arroz y plátano. Y decíamos, caramba, siempre el mismo menú. Pérez Jiménez nos está matando de hambre. En realidad, seguí el consejo de mi compañero de calabozo, doctor Pedro Pablo Aguilar, y seguí haciéndome tonto. No ingresé a las clases de ruso que dictaba el doctor Borel Rivas, más tarde Regulo Borel Rivas, más tarde embajador en Moscú. Y después de hacer protestas de mi catolicismo y de señalamiento, etc., pasado un tiempo, volví a la calle. Uno de los errores de Pérez Jiménez fue soltar a algunos presos que no le parecíamos peligrosos. COPEI, Partido Social Cristiano de Venezuela, me designó representante en el Frente Universitario, que era un organismo clandestino que además de la Junta Patriótica organizaba la clandestinidad y como punto previo organizaba la preparación de la huelga universitaria en protesta contra la dictadura. Respondió ser representante de COPEI en el Frente Universitario y a mi compañero de la Facultad de Derecho, Enrique Aristigueta Granco, le correspondió ser representante de COPEI del Partido Social Cristiano en la Junta Patriótica. La Junta Patriótica estuvo integrada por Enrique Aristigueta Granco en representación de COPEI, Silvestre Ortiz Bucarán en representación de Acción Democrática y Fabricio Ojeda, aparentemente independiente. Fabricio Ojeda era un periodista que en el avión presidencial acompañaba a Pérez Jiménez como periodista y era una especie de reportero de Palacio. En el Frente Universitario estaba Héctor Rodríguez Bauza, el padre de Héctor Manrique, el gran actor venezolano, en representación del Partido Comunista, y también en representación del Partido Comunista Enrique Núñez Tenorio. Estaba un representante de URD, de modo que estaban los 4 partidos de la unidad en ambos grupos. Lo curioso era que durante la clandestinidad ni Enrique Aristigueta, que era el representante de COPEI en la Junta Patriótica, ni yo, que era el representante de COPEI en el Frente Universitario, sabíamos en qué estaba cada uno, porque
Cuando se está en la clandestinidad, se trata de saber lo menos posible, de modo que a la hora de una tortura, bueno, lo continuarán torturando a uno, pero uno no puede decir lo que no sabe. Yo me enteré que Enrique Aristigueta, mi compañero de la Facultad de Derecho, estaba en la Junta Patriótica porque lo vi junto con García Ponce del Partido Comunista, que era uno de los representantes del Partido Comunista en la Junta Patriótica, y con Ortiz Bucarán manejando un carro de Soto por la avenida de los Ilustres de Chaguaramo. Y entonces dije, decididamente Enrique está en un organismo que yo desconozco. Presumo que Enrique Aristigueta Granco sucedió a Pedro Pablo Aguilar en la representación del Partido Social Cristiano Copey en la Junta Patriótica, porque además de ser un copeyano de antigua data, era un estudiante de 5º año de Derecho. Yo era un estudiante de 4º año de Derecho. El entonces Directorio Juvenil de la Juventud Revolucionaria Copeyana se reunía en la casa de Enrique Aristigueta en Santa Mónica con otros miembros de la Juventud Revolucionaria. Empezaron nuestros contactos con los comunistas y los ADECO a fin de organizar la huelga universitaria. Jesús Carmona, en el desarrollo de la huelga, representante de Acción Democrática, todavía no había surgido el movimiento de izquierda revolucionario, estaba muy nervioso en el desarrollo de la huelga, hasta el extremo de que en un momento determinado rompió uno de los vidrios de una de las aulas de la Facultad de Arquitectura. A la Facultad de Arquitectura la llamaban Guantánamo, porque en un momento en que la universidad prácticamente es una república socialista, era un reducto imperialista dentro de la universidad, y por eso la llamaban Guantánamo. Además de eso, hubo reuniones clandestinas previas con los comunistas y los ADECO en distintos sitios, particularmente en el restaurante La Carabela de la avenida Andrés Bello y en el Tolón, y en un sitio donde había carritos de helado, etcétera, que estaba en la Mercedes. Nunca nadie sabía la dirección de nadie, y yo me acostumbré a eso, hasta el extremo de que todavía en mi casa, en Caracas, no me conoce la gente. No tengo relaciones mayores con los vecinos, salvo uno o dos, porque el hecho de haber estado en la clandestinidad te enseña a no creer sino en tu propia persona y a evitar la acción de la policía política. En el desarrollo de la huelga, ya cuando se decreta la huelga y se empieza a ejecutar, empezó en la Facultad de Derecho. De Derecho marchamos hacia Arquitectura. Allí tuvo Carmona el episodio que lo obligó a ir al hospital universitario a curarse las heridas, y ninguno de nosotros hablaba. Habló un espontáneo que fue Emilio Santana, que no lo conocíamos ninguno de nosotros, y él habló varias veces. Como se estaba desarrollando simultáneamente la 10ª Conferencia Interamericana, los delegados eran bastante accesibles. Por ejemplo, Guillermo Torrielo, el canciller Torrielo de Guatemala, que era el embajador
ante la 10ª Conferencia Interamericana de Guatemala, andaba con un liqui, cosa bastante popular en Venezuela, el atuendo del llanero venezolano, conversando con los estudiantes. Todo eso nos cayó muy bien y conversábamos mucho con Torrielo previamente al desarrollo de la huelga universitaria. Cuando salimos de arquitectura, fuimos a ingeniería, que rápidamente se sumó a la huelga, y de allí nos dirigimos a lo que se llama la Biblioteca Roja en la Universidad Central de Venezuela, en esa maravilla de ciudad universitaria que hizo el arquitecto Villanueva, y tratamos de entrar a la Conferencia Interamericana. En el forcejeo rompimos un vidrio y como simultáneamente o coetáneamente había un congreso de cardiología donde estaba el cardiólogo Eisenhower, oímos consejos del sabio Torrealba, el gran luchador latinoamericano, el gran científico que se especializó en la lucha contra el mal de Chagas, que era en ese entonces la gran epidemia de Brasil, de Venezuela y de otros países latinoamericanos. El maestro Torrealba nos dio un consejo maravilloso, pero que no seguimos. Nos contó una fábula, no sé si de Esopo o de Fedro, del toro y la ranita. Las ranitas que croaban mucho en una laguna, hasta que el toro que estaba en la orilla de la laguna levantó la tapa, levantó la pata y las estripó. Nosotros decididamente éramos las ranitas, pero unas ranitas muy insistentes. Ya no sabíamos si íbamos a la sede de la Conferencia Interamericana de Cancilleres o a la de cardiología, porque el cardiólogo Eisenhower, el presidente Eisenhower, estaba presente como delegado americano en ese congreso al que le asistía el maestro Torrealba. Luego fuimos al rectorado a hablar con el rector de entonces, designado por el Ministerio de Educación, doctor Emilio Espósito Jiménez. Muchos de los estudiantes de la Facultad de Derecho respetábamos al doctor Espósito Jiménez, que era uno de nuestros profesores de economía política. Y la razón era que era fama entre los estudiantes que era una madre, es decir, de los que ponen buena nota. Allí fueron estentorios los gritos que lanzó la esposa de Núñez Tenorio del Partido Comunista, la que se hizo famosa, Chela Vargas, por su lucha en la Charneca, porque cerca de la universidad está el Cerro de la Charneca, correspondiente al área de San Agustín, cerca de la zona del Jardín Botánico. En la Charneca solíamos los estudiantes que estábamos complicados pues en la preparación de la huelga en dormir en algunas ocasiones. Yo me acostumbré a los cerros de esa área de San Agustín porque por mi mengua económica tenía que ver al antiguo estadio de San Agustín con unos largavistas desde el cerro de Marín, y que allí vivía la madre de el familiar de Claudio Fermín, dirigente de Acción Democrática, doña Mercedes Fermín. Y entonces desde allí, de la Charneca, uno podía ver el béisbol
sin pagar la entrada porque todavía no se había hecho el estadio olímpico y el béisbol se hacía en el llamado estadio de San Agustín. El caso fue que la huelga demostró que fue un éxito. El doctor Espósito de luego continuó en el rectorado, pero cayeron presos varios de nuestros profesores, inclusive que se adhirieron con nosotros, como el doctor Aristides Calvani y que llegaron hasta la Seguridad Nacional y estuvieron presos en la Seguridad Nacional. Ellos, como tenían más categoría, fueron interrogados por el famoso don Pedro Estrada, el mismo que interpretó un actor de Radio Caracas TV como Pedro Escobar. Hombre sutil, muy elegante, casado con una dama muy distinguida de la sociedad de Caracas y que hablaba con los presos y los detenidos que eran importantes, y los demás eran atendidos o bien por el bachiller Castro o por Miguel Silvio Santos. Después de la huelga, Caldera llamó a ese movimiento del 21 de noviembre el canto del gallo en la madrugada de la libertad. Pérez Jiménez, mientras tanto, estaba contribuyendo a su caída. En una conferencia interamericana celebrada en Panamá, Eisenhower ofreció una suma de dinero y Pérez Jiménez, con la prepotencia de los petrodólares, ofreció una suma mayor que la ofrecida por el presidente Eisenhower en Estados Unidos. Eso decididamente no debió agradarle a Eisenhower, y ese disgusto que tal vez duró cuando Eisenhower estuvo con su mameluco color naranja en la cárcel del condado de Dade, estado de Florida, en Miami, y se sometió a una audiencia cuando Venezuela, ya presidida por Rómulo Betancourt, el gobierno de Venezuela se había fundado en el tratado de extradición vigente entre Venezuela y Estados Unidos, y el doctor Morales Bello, que era la parte jurídica del gobierno de Venezuela de Pérez Jiménez durante el gobierno del presidente Betancourt, solicitó los servicios del escritorio de Dean Acheson, que había sido secretario de Estado y que además en ese despacho estaba Robert Kennedy. El general Pérez Jiménez nombró a un abogado brillante venezolano de Maracaibo, que fue su procurador general, el doctor Darío Parra. Desde luego, cuando usted se somete a un proceso de extradición, tiene que tener abogados especialistas y abogados influyentes. El juez americano en el condado de Dade, de Miami, estudió el tratado de extradición, dijo simplemente: esta es una persona reclamada por ser dictador, por violación de derechos humanos, y acuerdo la extradición. Y Pérez Jiménez, del mameluco naranja, terminó luego con el uniforme, el preso en la cárcel modelo de Caracas. Esto nos enseña que en el momento en que las cosas se ponen duras para un dictador, el dictador no tiene más que huir. En este caso,
Pérez Jiménez vivía en el callejón Sanabria, en el Paraíso, y allí quedó la famosa maleta de Pérez Jiménez. En la huida hacia el aeropuerto de La Carlota, Pérez Jiménez dejó la maleta, y en la maleta había pruebas que fueron luego fundamentales en el juicio, como las comisiones que se acordaba a don Napoleón Dupuy, persona muy respetable de Caracas, por compra de barcos y cosas por el estilo, aparte de muchos títulos y de muchos valores y de algunos dólares. Pero en el apuro, el dictador tiene que pensar bien en su salida para tratar de hacerla más elegante. El caso es que a ese dictador siguió luego el general Perón, que vivía en el Rosal, en Caracas, y todos se unieron y fueron huéspedes en el aeropuerto de Ciudad Trujillo, en Trujillo. ¿Cuál fue la receta para la caída de Pérez Jiménez? Primero que todo, sus propios errores. Peleó con Eugenio Mendoza por los famosos descuentos de letras de cambio, y Eugenio Mendoza era un hombre muy bien visto en los Estados Unidos, entonces el imperio. Y tuvo actos de elegancia espiritual, como el no haber destruido en el círculo militar, en la academia militar, a los estudiantes, no haber dirigido impactos de artillería a los estudiantes. Era un gran artillero, una gran corrida, porque creíamos que Pérez Jiménez nos iba a bombardear. Llamé desde los teléfonos Ericsson, los viejos teléfonos públicos Ericsson. Afortunadamente tenía la locha o el medio que costaba una cantidad ínfima que costaba la llamada, y logré hablar con el contacto que tenía en Miraflores, que era el capitán Vargas Medina, hermano de la famosa dirigente comunista Chela Vargas. Dentro de la receta están los errores y están los aciertos. Los aciertos fueron la unidad absoluta de la oposición. El que Enrique Aristigueta anduviera en su carro con toda la Junta Patriótica, el que yo durmiera en Rancho de la Charneca como representante del Frente Universitario, todo eso contribuyó al éxito de la huelga universitaria, que Caldera llamó el canto del gallo en la madrugada de la libertad. Pasó, como dijo Guzmán Blanco, el presidente, el dictador más peligroso que ha tenido Venezuela, porque era culto cuando se iba para Francia. Pérez Jiménez cayó el 23 de enero de 1958. En Miraflores vi llegar a los pilotos que Pérez Jiménez tenía en su obsesión de bombardear a Bogotá, y que en lugar del bombardeo de Bogotá, lo bombardearon a él. Estaba Rubén Adrián Galvis, estaba Edgar Suárez Iriterán, y estaban muchos de esos pilotos que después fueron altos ejecutivos del gobierno de Betancourt. Estoy muy agradecido por la audición y continuaremos en el futuro hablando de estos temas de las dictaduras en Latinoamérica. Les voy a rogar al respetable público, como decimos los viejos, que si tienen alguna sugerencia, alguna idea, algún tema, alguna inquietud sobre lo que he hablado, me lo manifiesten en la sección respectiva, y además no está mal, ¿verdad?, que le pongan el respectivo like
pero es el me gusta, pues, si les gustó. Y si les queda alguna duda o algún tema que deba tratar, pues, como tengo que ser multipolar, pues me lo manifiesten también para yo atenderlos debidamente y respetuosamente. El mejor modo de hacer esas manifestaciones es suscribiéndose a este canal para que este viejito no salga del aire. Porque cuando uno tiene 85 años, lo que le interesa es estar en el aire, pero permanecer en la tierra. Muchas gracias y por el tiempo de audición.